presentación con el tema de la investigación a la innovación, cuestión de gestión, es la pregunta, que va a estar dado por el doctor Agustín Zúñiga, quien es presidente de la Asociación de Profesionales Nucleares del Perú. Él también es investigador del IPEN y es profesor universitario. Entonces, con ustedes el doctor Agustín Zúñiga. ¿Me escuchan, por favor? Ahí en la fila última, para evitar el micro, porque yo tengo que mover aquí los enlaces, doctor Montoya, para que salga más atractivo para la audiencia y no aparezca mi cara ahí malogrando la imagen. Este es el resumen que presenté al comité organizador. Quiero leer el resumen porque es prácticamente lo que voy a exponer. Dice así: las organizaciones que tienen como responsabilidad investigar, desarrollar y producir tangibles o intangibles productos o servicios tienen que ser eficaces, darle al blanco. No basta hacer bien las cosas o ser eficiente, tiene que llegar al objetivo. Entonces surge la pregunta: la investigación y latina y mayúscula, ¿tiene algún objetivo? ¿Se debe establecer qué investigar? ¿Hasta dónde llega la libertad de investigar? ¿Qué relación guarda la investigación con la innovación? ¿Cuáles son los indicadores que establecen el éxito de la investigación en una organización? En los países industrializados, el esquema de investigación, desarrollo de mayúscula e innovación y minúscula está mejor establecida. Casi el recorrido es natural. Hay una cultura establecida. El problema está en los países en vías de desarrollo, donde los caminos no son nada claros, más bien son confusos y hasta inexistentes. Esto lo demuestran los indicadores principales, publicaciones, patentes y finalmente la competitividad del país, y además lo que ha señalado en la exposición anterior. Pero esta situación, ¿a qué se debe? ¿Será factible utilizar la experiencia internacional para usarla en nuestros países? La respuesta parece decir que sí. Hay formatos, normas que pueden ayudar a una institución a ser eficaz. Es decir, se puede dar en el blanco. En ese trabajo expondremos las normas disponibles en el país orientados a este fin. Es decir, gestionar eficazmente la I más D más I. Preguntas como estas surgen del resumen anterior. ¿Qué es ser eficiente? La investigación, etc. Voy a estas preguntas transformarlas en este índice y lo he hecho como con hipervínculos a fin de poder saltar en caso el tiempo me sea más corto. En primer lugar, ser eficiente y eficaz. En este gráfico quiero hacer notar que los que hacemos tratamiento de datos en ciencias solemos tener dos tipos de error. Los errores tipo A o experimentales y errores tipo B o sistemáticos. Dar al blanco significa que hemos llegado a disminuir o minimizar el error sistemático y llegamos acá. Pero el que hace solamente muy bueno su trabajo, de lo distante del burro, es el que es eficiente. Y esto trae a colación una anécdota que me hacía un colega cuando discutíamos por qué estábamos en dificultades en la institución. Decía él: pero hace 30 años que sigo trabajando en este tema y yo hago bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, estaba trabajando bien y por tanto su dispersión, digamos acá, se agudizaba. Es decir, estaba haciendo bien su trabajo, pero no daba ni blanco. Esta separación entre lo que él hacía y dar en el blanco ya no tiene que ver con su trabajo mismo de él, sino con decisiones mayores que la que él ejerce, sea estructurales, organizacionales u otros. Eso se hace en mediciones cuando nosotros sabemos, correcto. Entonces no basta hacer miles de mediciones, más mediciones, no. Tienes que darte cuenta qué error sistemático tienes.
Entonces, dar a blanco significa minimizar eso y orientarse mejor. Objetivo de la investigación. Somos seres humanos. No deberíamos hacer trabajos distantes de la aspiración principal del ser humano, que es el propio ser humano. Entonces generan objetivos humanos. Aquí tengo una lámina, no la voy a abrir por el tiempo, que son los objetivos de desarrollo mundial. Es decir, ahí ya nos señalan unos 8, entre otros, por ejemplo, la pobreza. Entonces al investigador le tiene que llamar eso la atención. Y luego de eso vienen los objetivos nacionales. ¿Qué aspiración tiene mi país? Eso constituye entonces los objetivos nacionales. Existen, yo le voy a citar alguno del Acuerdo Nacional. Pero ¿cuáles son las necesidades? Esas necesidades son lo que conoceríamos como la demanda nacional. ¿Cómo contribuyo a esa demanda? Serían los objetivos de la ciencia. Y desde mi especialidad, como físico en este caso, ¿qué hago frente a esa necesidad? No qué hago como físico para satisfacer mi especialidad, sino con mi especialidad, ¿qué hago para contribuir a esa demanda nacional? Eso se constituiría entonces en los objetivos de la especialidad. Y cuando conozco los problemas, se constituye entonces en objetivos de I+D+I. Por eso estoy diciendo ya ahora qué problemas hay primero, para luego establecer qué tengo que investigar, ¿no? Acá tengo algunas referencias que la vamos a ver. Y obviamente, ¿qué insumo necesito para cumplir con ese objetivo? Son los capitales humanos, materiales y otros que requeriremos para construir ese trabajo. Y por supuesto, entre otros factores está el capital organizacional, que estamos viniendo a discutir siempre. ¿Qué tipo de organización requerimos para llevar esa cadena de valor hacia arriba? ¿Cierto? Y este es un tema que siempre discutimos también entre colegas. La investigación debe ser aplicada o básica. Unos me dirán la aplicada en el término utilitarista y lo básico en el término academicista. Cuando dices academicista ya es un poco peyorativo, que te quedas solo en el descubrimiento y no llegas a los procesos de innovación, que es lo que queremos llegar. Entendí innovación como que golpea en el mercado y tiene éxito. No se puede llamar innovación cuando va al mercado y no tiene éxito. Tiene que tener éxito, es ahí chiquita que tiene innovación. Entonces aquí, en lo utilitarista, valdría la pena, por ejemplo, ver qué dice el Acuerdo Nacional en lo que se refiere a investigación. Porque tenemos que... Aquí yo quiero abrir la página correspondiente al Acuerdo Nacional, que es este. Todos lo conocemos, pueden ustedes entrar a la página correspondiente, y en ella ya se señalan algunos objetivos nacionales, democracia, Estado de Derecho, etc. Pero me voy a centrar en el 3, que es competitividad del país. Competitividad entendida como la posibilidad de ganar en el escenario del mercado internacional el producto o servicio que tú produces. Y esa competitividad es la política 20, la que corresponde a la ciencia y tecnología, y que dice: asignar mayores recursos, aplicar normas tributarias y fomentar otras modalidades de financiamiento destinadas a la investigación científica, la mejora de la infraestructura de investigación, la innovación tecnológica y protección de la propiedad intelectual, proveer en toda la población, especialmente en la juventud y la niñez, la creatividad, el medio experimental y el razonamiento crítico. Si fuera entonces una norma que supera a los partidos políticos del gobierno de turno, esta sería una política de Estado. Dentro de eso nos vamos a regir, y esa sería entonces nuestra llamada de atención. Estás investigando, sí, pero mira hacia la competitividad que te demanda el Acuerdo Nacional, ¿correcto? Ahora, ¿y por qué la competitividad es importante en ciencia? Yo voy a desglosar acá solo para ubicar que la innovación es uno de los aspectos fundamentales en lo que es la competitividad. Y este cuadro me va a facilitar el índice tecnológico. Dentro del índice tecnológico está el subíndice de innovación y el subíndice de referencia tecnológica. Entonces, si queremos contribuir a la mayor competitividad del país, tendríamos que ver y contribuir en el índice tecnológico, por tanto, en el subíndice de innovación. En el índice tecnológico, al Perú lo ubican muy por debajo de los países principales de Sudamérica, por ejemplo. Eso que nos dice que la calidad del ambiente para la innovación, la capacidad de recibir tecnología internacional, etc. El subíndice de innovación se construye con estas interrogantes. ¿Qué cree que la innovación juega un papel crucial
en la generación de ingresos de su negocio, etcétera, etcétera. El Perú, acá tiene un índice que yo solamente quería mostrarles que en los otros índices, Perú puede estar normal, pero en el índice tecnológico estamos deficientes. Entonces, si queremos nuevamente entrar en el terreno de la investigación orientado hacia la solución de los problemas que señala esa demanda nacional, que le llamamos utilitarista, nos ubicamos en lo que es competitividad y dentro de eso la innovación tecnológica es un papel fundamental. Mientras, claro, a nosotros nos gusta también la parte academicista y la parte básica. ¿Qué preguntas fundamentales hay todavía por resolver? Aquí algunas, por ejemplo, cómo se originó la vida, cómo se forman las moléculas, que está en la última revista de diciembre en Scientific American. Pero acá yo puse unas laminitas que dicen abstracto, aplicable y sábado, para recordarme en decir lo siguiente, que acaso cuando un heladero vende un helado y antes de derretirse, él prefiere irse a la sombra porque si lo deja en el sol se derrite. Él en eso tiene un conocimiento muy aplicado, ir a la sombra para evitar que se derrite. Pero mucho más aplicado tendría si es que utiliza la termodinámica, pero más abstracto, ¿no? Y más abstracto todavía será cuando decimos que la probabilidad de no interacción se da con la entropía es creciente. Entonces, cuanto más abstracto es mucho más general, pero menos entendible. Y me hace recordar Sábato. Sábato decía así, que los físicos tienen un pacto con el diablo. Cuanto más sabe, son reyes de un reino de fantasmas, donde no existe más nadie que lo entienda. Entonces nos quedamos, ¿vamos por el camino hacia lo más abstracto o vamos por el camino de lo aplicado? Esa es siempre la encrucijada de los que trabajamos en ciencia. Entonces, en un país, cuando dije en la introducción, en un país desarrollado, donde los caminos están hechos, uno con la cantidad de especialistas que tiene puede diversificar sus estudios a lo básico y a lo aplicado. Y nosotros está la habilidad de tener que hacer, obviamente, cosas básicas, pero orientado hacia esa aplicación. Y aquí, el objeto de la investigación, voy a solamente mostrarles que efectivamente para yo llegar a tener un sistema de una rueda que se realimenta en favor de ese desarrollo, requerimos entonces que la investigación esté presente, orientado hacia eso. Aquí esta lámina la voy a desglosar porque ya la vimos. Sin embargo, ahora quiero decir qué investigar. Nosotros que trabajamos en los laboratorios no solemos salir al campo, a los mercados diversos, a ver los potenciales mercados. Eso es lo que voy a decir que es una traba. Pero hay documentos que ya existen en los que nos podemos usar, guiar. Por ejemplo, aquí hay prioridades señaladas en el plan de ciencia y tecnología. Hay cadenas productivas también priorizadas. Por tanto, uno podría decir, ahí hay fuentes de información donde alguien ha tenido que estudiar y decir que para que el país crezca, para que el país desarrolle, tiene oportunidades, pero también tiene fortalezas, y construye un plan. De ese plan, por ejemplo, yo he sacado y lo orienté hacia lo nuclear. ¿Por qué? Porque en el plan de ciencia y tecnología del 2004 no aparecía una sola palabra sobre energía nuclear. Pero eso, en parte, no nos podría de repente incomodar demasiado, porque todos ustedes saben que lo nuclear subyace en toda la materia y por tanto lo que deberíamos hacer entonces era esta, la pregunta que uno se hace: si lo nuclear está presente en todas, ¿cómo contribuye el nuclear a los planes que está señalando? No importa que no aparezca explícitamente el término nuclear, pero tú tienes que contribuir. Es así entonces, visualizando todo esto, en la que las cadenas productivas se propuso que podríamos trabajar en estos sectores: salud, educación, seguridad, energía, sector productivo. Entonces, desde lo nuclear, ¿cómo tú incides en ellas? Suficiente con eso. Y es así como uno podría construir en base a la oferta que dispone el país, por ejemplo, en el ámbito nuclear. Estos son todos los laboratorios que dispone el país, fundamentalmente en el Centro Nuclear Guarangal y aquí en sede también. Y nos fiábamos en algunos principios que también es discutible a veces, pero lo trato de reforzar siempre. Es no inventar la pólvora para resolver algún problema. Aun cuando ese conocimiento no esté en tu terreno, puedes traer la solución. Pero cuando se requiere, entonces sí puedes ir a un paso previo,
que llega ahí a la investigación. Lo que nos falta sí es aplicar esta metodología de japonesa. Vigilancia, anticiparse a lo que se viene y a lo que es posiblemente un mercado, luego apropiarlo, ¿no? Luego de apropiar, innovas, etc. Eso. Entonces aquí, por ejemplo, hay una serie de proyectos que propuse, los clasifiqué de acuerdo a los sectores. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que esto pueda estar al alcance de la comunidad nacional para que pudiera tomar esos temas como ideas. Sin embargo, la recomendación siempre principal es que el propio estudiante pudiera ir a los lugares. Y él me antecedió el profesor Luyo. Aquí está el país y todas sus potencialidades. Pero nuestra demanda desde el punto de vista de la ciencia debe reconocer que hay en un determinado lugar su necesidad es distinta a otra. Por tanto, la demanda de investigación debe ser tanto del lugar, sector, de qué sector y el tiempo. Si nosotros investigamos cosas que están pasadas, es probable que a futuro no pueda ser útil. Igualmente, entonces el futuro no tiene que anticipar. Esta es una laminita que quería exponerla, que es la siguiente. Sabido es que el mensaje del actual gobierno es inclusión y desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo contribuye la ciencia a esas dos grandes columnas de bienestar? Es la relación entre el bienestar que vendría dada por el crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico se lograría si producimos productos, que es la I chiquita de innovación, que sean competitivos. Y ser competitivo significa que los productos y servicios tienen estándares de calidad internacionales. Segundo, que se practica de manera sistemática la innovación tecnológica en todos los procesos. Y la actualización permanente de la fuerza laboral. Pero aquí dentro los sectores no pueden trabajar de manera dispar, atomizadas, no articuladas. Tienen que ser engranadas unas con otras, los grandes sectores de la creación que es la investigación. La investigación mediante la innovación empujará entonces la rueda que generará esos productos y retornará al crecimiento económico y la inclusión. Es en esta lámina que señalo que toma en cuenta este círculo virtuoso que mediante la innovación nosotros podemos contribuir al empleo, por ende a una mayor gobernabilidad y a su vez entonces a poder resolver los problemas en crisis, pero de un gobierno, digamos, democrático y eficiente. Los indicadores, me odia porque el profesor Luis lo sabe mucho mejor que lo que iba a presentar. Y la situación, tenemos dos grandes fuentes de referencia, les recomiendo que lo vean. Hasta el año 2002, durante la presidencia del doctor Benjamín Martí-Corena, se sacó esto, Perú ante la sociedad de conocimiento, están todos los indicadores, los conceptos de los indicadores. Y también actualmente, ya con la presidencia del doctor Mellado, tiene otro trabajo, que es este plan 2006-2021, que yo lo tengo aquí en mis manos. Y este es un trabajo también que yo pienso que todos los que tenemos que ver algo de ciencia y tecnología tenemos que tenerlo. Fue producido por la gestión del doctor Mellado. Las normas. ¿Por qué normalizar? Aunque el proceso de investigación, desarrollo e innovación es cambiante e imprevisible, sí es susceptible de sistematizarse y organizarse mediante el sistema de gestión I+D+I. Es decir, si la experiencia existe en el mundo, ¿por qué no podemos usarla? ¿Por qué tenemos que mantener siempre el principio adánico de inventar todo? Hay estructuras, hay regularidades en la gestión de la ciencia y tecnología, hay que tomarlas. En el trabajo que estamos haciendo con Indecop y una comisión, un grupo técnico en la que formo parte, desde hace 3 años recién, se han tomado como normas bases las españolas y se ha construido ya a nivel de Perú, está en rojo, la norma que tiene que ver con las definiciones y terminologías, todo aquello para organizarlos en el lenguaje corriente. Requisitos de un proyecto I+D+I. ¿Cuándo se considera que ese proyecto es I+D+I? Requisitos de un sistema, que es el que voy a explicar ahorita a continuación, y el sistema de vigilancia. Estos 4 ya están trabajados, los 2 primeros están ya en circulación, los 2 últimos están para salir. Estas son las normas técnicas que he mencionado, la de definiciones, la de un proyecto, este de un sistema de gestión I+D+I, que es la que voy a proponer, voy a explicarles, y este es el sistema de vigilancia.
el caso de instituciones públicas de ciencia y tecnología, ¿cuál es la situación? El doctor Montoya adelantó algo. Yo diría que nuestras instituciones que tienen que ver con ciencia y tecnología, pero son públicas, tienen un impacto reducido. Impacto reducido en el sentido de que si resuelve o no las necesidades, o contribuye o no a las necesidades urgentes, cotidianas del país. Hasta decíamos, si cerraran anteriormente algún laboratorio nuestro, probablemente no hay huelgas ni paros. Porque no hemos golpeado, no somos sensibles a la sociedad, no nos hemos incorporado en su cultura. ¿Y a qué se debería esto, por ejemplo? Que se suele hacer planes estratégicos permanentemente, pero no se los aplican. Los proyectos están distantes de la demanda productiva, pero ¿cómo estar cerca de la demanda si no sabemos cuál es esa demanda? ¿Quién nos promueve? ¿Quién nos da esos datos? Nos olvidamos de los stakeholders, ni sabemos cuál es el principal stakeholder o los principales. Los indicadores suelen ser muy, por ejemplo, se usó el presupuesto y punto. Como decía, o los años de experiencia. Todo ese tipo se tiene que regularizar entre todas las instituciones y a veces también nos distanciamos de la misión misma. No hay políticas de claridad de los conductores. Los conductores de estas organizaciones deberían ser los que dan el soporte a todos, no al revés, que todos le demos soporte al conductor. No hay focalización. Les decía cuando estábamos en crisis, todo anda errático, ¿no? Características claves de esto están. Los salarios fijos no estimulan, no hay plan de carrera, lo dijo el doctor Montoya, la edad promedio en un instituto, dado que no hay apertura a las nuevas, la edad media, el más joven debe tener 42 años, el más joven. La edad media por ende supera los 50. No tenemos posgraduados. ¿En qué parte del mundo se puede hacer investigación sin posgraduados? En ningún lugar. Entonces, ¿cómo nos piden a nosotros que tengamos índice de mayor artículos, etcétera, cuando no tenemos trabajando alrededor nuestro posgraduados? ¿Por qué? Porque la ley no lo impide, etcétera. Entonces, lo que quería decir, si nosotros visualizamos y nos focalizamos alrededor de la crisis, entonces tendremos que conocer qué es lo que quieren nuestros clientes. Entonces, la misión está de acuerdo a eso. Construir las directrices, los programas, proyectos, etc. Y el organigrama correspondiente. Esto me oye también decir. Ahora quería yo rápidamente llegar a esta propuesta en la que hemos trabajado algunas personas, aquí hay algunos más, yo he notado algunos, desde la Cámara de Comercio, lo dirige este grupo técnico, estamos trabajando en normas, Ricardo Alcázar, Universidad Católica, Ministerio de la Producción, Universidad de Ingeniería, IPEN y el que habla. La intención de compartir con ustedes es esta, y la quería dar ya en anteriores oportunidades de esta charla, he extraído nada más estas láminas, era compartir conceptos sobre esta gestión. ¿Qué técnicas deben hacerse para implementar este sistema? ¿Qué hay normas? Y el objetivo, mejorar el impacto, fundamentalmente. El sistema de gestión está orientado hacia la innovación. Y ya decía que la innovación es tener éxito en el mercado. Puedes hacer innovaciones internas, pero tienes que implantarlas. Implantarlas, no hacer decir esto se puede hacer y nunca lo implementes. No es innovación. Pero otra cosa, que se soporta en políticas y en objetivos de la institución. La institución tiene que establecer claramente cuál es su política en I+D+I y cuáles son los objetivos de I+D+I. Objetivos que se construyen luego de un análisis interno, externo, etc., ¿no? Luego las herramientas correspondientes, ¿no? Mejora continua y la predicción permanente, es decir, las ideas de dónde vienen. Las ideas no deben venir solo del presente o del pasado, sino las ideas deben venir también del futuro. ¿Y cómo? Con herramientas que evalúen eso. Sabidos entonces de lo que he vertido, que la innovación da soporte a la competitividad y está bienestar. Y este es un problema complejo, pero debemos utilizar la norma, esta norma, que sistematiza y organiza la información de la comunidad internacional. Me falta 2 minutos, doctor. Menos, otra 2. La amarilla es 2. No puede ser tan abrupto la roja. Bueno. Entonces, la innovación se soporta en esto que ya había vertido, ¿no? Y la otra es que sí debemos estar convencidos que haciendo I+D+I golpeamos fuertemente, contribuimos fuertemente al índice de desarrollo humano, al bienestar. Lo que se trata de decir aquí es que esta norma puede contribuir a construir este sistema que a su vez generar excelencia mediante la reputación corporativa. Y
se puede implementar de acuerdo a la organización. Puede ser pequeña, grande, etc., pero de acuerdo a sus necesidades, objetivos y productos que ella realice. En este caso, tener los requisitos. Y si hubiera acá una institución legalizada para dar certificación, esta norma serviría para eso. Y el Estado podría dar facilidades, sea de presupuestarios u otras, a fin de que las instituciones que tienen esta norma puedan acceder a mejores facilidades, ¿no? Entonces, este sistema te va a permitir hacer actividades previo a directrices que se sustentan en un análisis externo, presente, futuro, etc. Las características de un proceso de investigación, desarrollo e innovación son estas, ¿no? Manejo muy bien de la información, la vigilancia, prospectiva, creativa, son herramientas que tienen que estar implementadas. Manejar bien el riesgo porque la investigación no te da resultados concretos a un plazo determinado. Trabajar con la propiedad intelectual, qué organización se debe establecer. Todos estos son manejos que siempre se tienen en los procesos de investigación, desarrollo e innovación. En cuanto a modelos, este es el modelo lineal en la que exigía que para llegar a la innovación antes tenías que hacer investigación y luego desarrollo. Ese modelo ha perdido vigencia, en tanto lo que importa es resolver el problema, y por tanto tú no necesitas todavía construir tu conocimiento, sino bajar de algún lado si ya existe. Y eso ha sido la creación de este modelo. Este es el modelo que sustenta la norma. Entonces, construir este modelo es la razón de la norma. ¿Cómo construir este modelo que sea a su vez operativo? Entonces va desde el camino de la creación, desde las ideas, hasta la comercialización y el impacto en el mercado. Y para llegar acá se proponen 5 caminos. Este es el camino 1, que es el más elaborado, el principal. Pero puede haber otro camino para llegar a innovar y tener éxito en el mercado, que es la recirculación inmediata. Es decir, si el producto entregado al mercado no dio resultados, uno ausculta y dice ¿por qué? Y puede decir inmediatamente lo anterior, luego de haber visto lo que faltaba. Y así sucesivamente. Otro camino, el camino 3, si no está aquí el conocimiento, bajarlo de otro lugar, puede ser externos o incluso desde la investigación, directamente es el camino 4. Hay investigadores que producen cosas extremadamente aplicadas ya de inmediato porque fue tan fuerte su creación y directamente pasaría a hacerse el prototipo correspondiente, diseño y lanzarlo al mercado. Aquí señalo esos caminos, ¿no? El camino principal, que ya lo dije, el camino 2 de la circulación, y que también es fuente siempre de volver a las ideas. La conexión que el que comercializa, el que está en contacto con el mercado, él sabe qué falló en tu producto y por tanto es fuente de nuevas ideas. Por eso es que el investigador, ¿cómo puede contribuir a la innovación si solo está en su laboratorio? Y no ha salido al mercado y no sabe qué producto, qué necesidades tiene ese cliente, ¿cierto? Y yo advertí esto. Entonces aquí la norma tiene como propósito proponer directrices para construir un sistema que permita la eficacia de la I+D+I. Pero esta norma se sustenta en que en la organización la alta dirección ha decidido, se ha comprometido en I+D+I. ¿Por qué? Porque ha analizado, etcétera, y diseñado las políticas correspondientes. Ya, ok. Bueno, salto para mostrarles que estos serían los requisitos que hay acá. Nosotros estamos en el grupo de trabajo encaminados a precisamente hacer la propaganda y programa de difusión. Para concluir, urge hacer ciencia y tecnología pertinente al lugar, al sector y al tiempo. La gestión de las instituciones públicas requiere una drástica reorientación, haciendo hacia estándares internacionales. Implementar herramientas de gestión y premiar a la institución que logre esa certificación. El grupo de trabajo que yo he mencionado está estableciendo un programa de difusión. Es iluso creer que haciendo lo mismo los resultados son diferentes. Brasil será un país desarrollado cuando exporte conocimiento. Y el conocimiento no tiene sustituto. La gente puede aceptar nuevas ideas, lo difícil es eliminar las antiguas. Gracias. Rogaría
invitaría realmente a los expositores